vamos a informar lo que ha confirmado el propio presidente de los Estados Unidos. Trump lo ha dicho ayer al recibir al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y ha confirmado que Estados Unidos ha bombardeado una instalación del narcotráfico en Venezuela. Estamos hablando del primer ataque en territorio venezolano. Dijo, incluso hubo una gran explosión en una zona donde se cargan las embarcaciones con drogas, que realizaron este ataque 2 días antes de la Navidad contra esta zona portuaria que es utilizada para estas embarcaciones y en definitiva llevar las drogas, las llamadas narcolanchas, y se trataría entonces de la primera operación terrestre de una de varias que tiene planificado el gobierno norteamericano. En ese sentido fue consultado el presidente Donald Trump y le señala a la periodista, hubo una gran explosión. Esta zona es un muelle donde cargan estos barcos repletos de droga. Así atacamos todos los barcos y ahora atacamos esa zona. Es la zona de implementación. Ahí es donde se implementan y eso ya no existe. No ha precisado si el mandatario norteamericano quiénes estuvieron detrás o a cargo de esta operación. ¿Fueron militares o agentes de la CIA? No lo han clarificado, o es una orden directa desde el Pentágono. Pero llama la atención, sabíamos que había existido un podcast durante el fin de semana, en una conversación, una entrevista telefónica, donde Donald Trump da a conocer esto y como que pasa desapercibido porque no se sabía más de ellos. Recordemos que él está en Mar-a-Lago por estos días de festividad, por eso desde allí está recibiendo a distintos líderes internacionales. Y luego de ese podcast, ayer, en este encuentro que sostiene con Benjamin Netanyahu, hay una instancia donde los periodistas pueden hacerle las consultas y es allí donde es abordado y le preguntan directamente, porque durante ese podcast parece que muy popular de un presentador llamado John Catsimatidis, y él dice, sí, nosotros ya atacamos una gran instalación en Sudamérica y vendrán otras más. Y que con estas narcolanchas, anuncia el presidente... Pero ya no es en el mar, ¿eh? Aquí lo determinante yo creo que no es el ataque en sí mismo, sino que ocurre sobre tierra. Sí, pues. Por lo tanto, hay un ingreso a la soberanía venezolana. A mí me extraña que el gobierno de Maduro no haya reaccionado ante una declaración tan contundente de que entraron a su país, violaron la soberanía, por más que hayan destruido, no sé, un lugar de acopio de droga, un laboratorio de cocaína o lo que sea. Pero estamos hablando de un ataque norteamericano en suelo venezolano. Ya no es en el mar, ni en la frontera del mar Caribe o en la digamos, fuera, digamos, del mar territorial o patrimonial venezolano, sino que entraron agentes de la CIA y llevaron adelante un ataque en Venezuela. Claro, entonces estamos hablando del primero de varias operaciones que estábamos pensando nosotros que podían ser esas operaciones quirúrgicas, focalizadas, sí, de droga que no se produce. No hay laboratorios de droga en Venezuela. Es un país en definitiva, de paso, que viene la droga que se produce en Colombia. La gran pregunta es ¿por qué Nicolás Maduro no ha reaccionado hasta ahora? Pero tampoco hay registros de lo que dice Trump. Claro. Porque acuérdate tú, a diferencia de las narcolanchas, tenemos registros audiovisuales. Lo que pasa es que, a ver... Sí. Ok, George Bush también decía que había entrado a destruir armas de destrucción masiva en Irak, que no eran más que gallineros, digamos. O sea, perdón que lo diga de esta manera, pero es así. O sea, cuando el presidente Bush mandó a su secretario de Estado, Colin Powell, a mostrar imágenes de las supuestas armas de destrucción masiva, exhibió unos diagramas en el Congreso norteamericano diciendo, mira, acá hay un laboratorio donde el señor Saddam Hussein está sintetizando armas de destrucción masiva. Bueno, ocurrida la invasión a Irak y cuando se cae, digamos, esta tesis norteamericana, nos dimos cuenta que ese lugar, esa foto satelital, ese diagrama, ese dibujo, lo que sea que había mostrado el secretario de Estado justificando la invasión, era una pesebrera. Sí, era falso. No, era un lugar pero donde habían gallinas. Claro, una cosa demencial. No existían Entonces, las armas. Yo no estoy diciendo con esto que haya que salvarle el potito a Maduro, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que Estados Unidos también tiene un patrón de conducta y de comportamiento en el pasado que probablemente repite.
Entonces yo no sé si el presidente Trump cuando dice, mira, atacamos una suerte de mega planta de acopio de droga, bueno, pueden haber estado haciendo arepas, no tengo idea. O sea, Trump no mostró ni una foto, no hay ningún tipo de información, el gobierno de Venezuela tampoco reacciona. Entonces, esto empieza a parecer una suerte como de obra de teatro bastante desagradable, tanto para los venezolanos en Venezuela como para quienes están afuera y para también en los gobiernos hemisféricos. O sea, tampoco un gobierno puede andar jugando a que va a atacar y no va a atacar y como que sí, pero no, sí, pero no, sí, pero no. ¿De qué se trata esto, digamos? De hecho, dice que asegura que hubo una gran explosión. Yo creo que la prueba sería un registro audiovisual como los que hemos tenido de la serie de ataques en Narcolancha. ¿Tú crees cómo que la no reaccionó Venezuela, es lo que más me llama la atención. Por lo tanto, eso te da pie, si es que esto es real, a hacer otras operaciones quirúrgicas porque no hay represalia. Pero a veces están como jugando con la fe pública. Exacto. Con la fe pública de la opinión pública mundial. Mira, escuchemos parte de lo que dijo el presidente Trump. Well, it doesn't matter, but there was a major explosion in the dock area where they load the boats up with drugs. They load the boats up with drugs, so we hit all the boats, and now we hit the area. It's the implementation area. That's where they implement, and that is no longer around. Is that the only strike that the U.S. has done? I don't want to comment. President Trump. No quiso comentar más detalles, pero él mismo dice que hubo una gran explosión, que se hizo esa operación. Cuando habla de un muelle, por lo tanto, estamos hablando de una zona costera. O sea, porque, de suelo venezolano. Es suelo venezolano, una zona costera, explota el muelle donde están estos botes, donde se estaban cargando con droga. Bueno, estamos viendo ya a Fernando Tineo que se encuentra en Caracas. Quizás tú manejas más información al respecto, porque lo que llama la atención, bueno, Donald Trump lo dice bien escuetamente, no quiso proporcionar mayores detalles, pero llama la atención que no haya ningún registro, al menos fotográfico o audiovisual, y tampoco una respuesta del gobierno venezolano. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, saludos para ustedes. Bueno, sí, en efecto, he estado conversando con colegas periodistas del estado Zulia, que es el único registro o imágenes de donde se habla una explosión el pasado 24 de diciembre en horas de la madrugada, y es donde se dice, bueno, se habría llevado a cabo este ataque de Estados Unidos. Bueno, hay una información en la empresa donde, digamos, ocurrió este incendio la madrugada del 24 de diciembre, se llama Primasol. Bueno, la empresa ha sacado un comunicado, ha dicho que se está trabajando dentro de un galpón que se incendió. Hay 2 galpones de la empresa en este lugar, muy cerca del lago de Maracaibo. Bueno, ellos han dicho que los bomberos están trabajando para, digamos, dar una explicación de por qué ocurrió esta explosión, pero que no tiene nada que ver con lo que se está especulando en redes sociales sobre este supuesto ataque. También la cadena de noticias CNN ha dicho que según funcionarios estadounidenses sí se ha llevado a cabo este ataque y que habría sido perpetrado por miembros de la CIA con drones sobre territorio venezolano, pero no hay pruebas de nada de esto, pruebas, digamos, algo tangible que nos diga que hubo un ataque con drones, con misiles sobre territorio venezolano. No hay ninguna prueba. A ver, es que esto me parece una locura. Me parece una locura lo que estamos conversando. Todo esto me parece una locura. O sea, ¿qué te parece una locura? Me parece una locura que Estados Unidos diga en medio de una rueda de prensa, así como al pasar, como porque además estaba con el primer ministro Netanyahu, sí. O sea, ni siquiera era un tema que tenía que ver con Venezuela. Podrían estar hablando de cualquier otra cosa, el Super Bowl. Y en la mitad de eso, el presidente dice como algo muy cotidiano que atacaron otro país, que está muy bien, pero uno me imagino que lo anuncia o lo refuerza o lo demuestra de otra manera, en otro contexto. Entonces dice, no, mira, no, sí, nosotros atacamos un lugar ahí en Venezuela, otro país, violó la soberanía de otro país, entró, descargó drones, misiles, no sé qué, se habla de una explosión, ¿verdad? Sí, con drones. Y desde el otro lado, que es Venezuela... No sale nada. No, nadie dice nada. Sí, eso me llama la atención. Porque en el fondo, si esto no fue real, dame un segundo, si esto no fue real, ¿qué es lo obvio que debería ser un país? O sea, el señor Trump está
un poquito delirante. Nosotros no tenemos registro de ataques sobre nuestra soberanía y si es así nos vamos a defender. No sé, o sea, hasta donde sea así opera más o menos la tensión a nivel internacional, pero me parece que todo esto es como Plaza Sésamo. O sea, lo digo de una manera bien directa. No, José o sea, Antonio, y... todos juegan como a unos medias verdades, medias mentiras. O sea, no sé, llega a ser hasta molesto. ¿Sí, Fernando? Sí, conversando con colegas del estado Zulia que conocen muy bien pues, su ciudad, si hubiese un ataque con misiles en algún lado, Imagínate. hubiese algún registro fotográfico. Pero por supuesto, El misil pues. deja algo muy tangible, ¿no? Sobre el terreno y eso no ha sido captado y no ha sido recogido fotográficamente al menos. Escuchemos, a ver, parte de las declaraciones que hay en relación a este tema. Ayer llegaron al avión de narcotráfico número 31 de este año. Número 31 ayer. Número 31 derribado por nuestra aviación militar en el estado Apure. Ayer. Pero hoy, mientras todos desayunábamos y unos iban a quitarse el ratón y otros a trabajar, nuestra aviación militar que no descansa en el estado Amazonas, en un lugar cercano a la frontera con Brasil, nuestra querida aviación militar y nuestros valientes pilotos eliminaron, de acuerdo a la ley, 8 aeronaves del narcotráfico para llegar a 39 aeronaves este año y a 430 desde que iniciamos con esta ley el combate contra el narcotráfico en territorio y espacio soberano y sagrado de Venezuela. Yo no le entiendo él nada. No, es que él no hace ninguna referencia a lo que al anuncio y la información que entregó el presidente de los Estados Unidos. Más bien está diciendo, nosotros estamos combatiendo el narcotráfico, hemos estado realizando operaciones y en las últimas horas hemos derribado una serie de aeronaves que se dedican justamente a ese comercio. Y no es lo único. Donald Trump, en esta breve conversación con la prensa, aseguró que había conversado hace poco con Nicolás Maduro. El periodista le pregunta, señor presidente, ¿ha hablado usted o alguien de su administración con Maduro en los últimos días? La respuesta dice, sí, hablé con él. Recientemente, bastante recientemente. Y eso también llama la atención porque eso indica que una vez más hay conversaciones directas de Donald Trump con Nicolás Maduro. La gran pregunta es, ¿está negociando o no su salida, buscando otro, o esas conversaciones son, en definitiva, usted se quiere apoderar de nuestro petróleo, de nuestros recursos? Es que mira, es que no sé... Y esto me parece bien relevante. Es que no sé qué podría salir de una conversación entre Trump y Maduro. O sea, me parece que... Yo creo que... Esta semana el diario... ¿Sí? El diario ABC de España escribía sobre esto, que continúan las conversaciones entre Estados Unidos y Venezuela y que gente cercana a Nicolás Maduro estaría buscando el exilio del presidente venezolano en estas conversaciones con Donald Trump. Sí, puede ser, digamos, no descarto que efectivamente ese sea el tono de la conversación, decir, bueno, váyase, dónde se va, cuáles son sus condiciones. Ahora, par de dementes, digamos, o sea, imagínate Trump con su frecuencia, el otro en la de él, o sea, la verdad es que no quiero pensar que puede salir de ahí, o sea, en realidad ni uno de los dos es un muy buen conversador, cada uno está en su agenda, no son personas que se abran diplomáticamente a resolver ningún tipo de conflicto, ninguno de los dos, digamos, en principio. Vamos a escuchar la declaración del presidente Trump al respecto y luego conversamos cómo se viene el cierre del año para el régimen de Nicolás Maduro. Well, I spoke to him. Recently? Pretty recently. Reasonably, but nothing much comes of it, yeah. Mr. President, can you explain the importance... You have to understand what he's done. They've sent billions of dollars of drugs in.
But maybe just as bad, they've sent hundreds of thousands of people in from jails, from prisons, from mental institutions and insane asylums. The drug lords, the drug dealers were all sent into our country. But think of it, what he's done. Tren de Aragua, probably the worst gang. They cut off people's fingers. One man made a phone call to complain about them. He cut off their hand. They cut off his hand. Don't ever make a phone call again. We'll cut off your other hand. After that, we'll kill you, they said. That was in Colorado. They sent in all of the bad ones. They sent in some bad people. And that to me was just terrible. And they send in drugs. Now, I will say this. 97% of the drugs coming in by sea stopped. We're trying to figure out who the other 3% are. They have a hard time getting people to pilot those boats. But 97% of the drugs coming in by the ocean, by the sea, by water, are gone. Every boat that we take out, we save 25,000 lives of Americans. Ya, a ver, ahí Trump dijo una cosa que nos toca a nosotros también bien de cerca. Yo le quiero preguntar directamente a Fernando. Es interesante, pero dentro de todas las bravuconadas que hablan a veces estos líderes, de repente se les sale algo que tiene más o menos sentido. Se ha discutido mucho en el hemisferio, Fernando, que Maduro, para pacificar las ciudades venezolanas, para que bajara el índice de criminalidad, que en algún momento llegó a ser de los más altos del mundo en Caracas, Maracaibo y otras ciudades, abrió las cárceles, negoció con los líderes de las pandillas, negoció con los líderes del terrorismo urbano y les dijo, ok, váyanse de aquí, salgan, yo les perdono la condena, pero váyanse de Venezuela, y eso hizo que el entorno de seguridad de las ciudades venezolanas fuese mucho más firme. Y todos esos bandidos a los cuales hace alusión Trump están, no sé si en Estados Unidos particularmente, él pone un ejemplo de Colorado, pero a nosotros también acá nos han salido unas buenas piezas, digamos. Sí. Entonces, ahí Trump parece abrir una puerta que apunta a algo que efectivamente ha pasado. Yo te pregunto directamente, ¿el señor Maduro negoció con la mafia venezolana para que se fueran del país? ¿Eso es un tema del cual se habla a nivel doméstico en Venezuela? Bueno, sí, José Antonio, fíjate que el año pasado y el año antepasado, aquí hubo una serie de intervenciones en las cárceles venezolanas, perdón, y digamos que en estas cárceles, que muchas de ellas estaban controladas por el llamado pranato, que son los líderes negativos que se encargan, digamos, de la organización dentro de las cárceles. Bueno, muchos de esos líderes fueron, digamos, depuestos de su poder, les quitaron las armas. Por ejemplo, los líderes del Tren de Aragua en la cárcel de Tocorón huyeron de la cárcel un día antes o 2 días antes de que esa cárcel fuera intervenida, y fue algo aquí que fue muy noticioso por el modo en que escaparon por un lago con una lancha y luego, bueno, desaparecieron del mapa. No se sabe dónde está, por ejemplo, el niño Guerrero, que es, digamos, el cabecilla máximo del Tren de Aragua, ¿no? Y es uno de los hombres más buscados no solo de Venezuela, sino ya del continente. Bueno, esta situación ocurrió en varias cárceles del país. Ahora, hay criminalistas que analizan esta situación desde otro punto de vista, y es que, digamos, el bajo poder adquisitivo, la economía muy deteriorada en Venezuela ha hecho que estos líderes criminales hayan migrado de Venezuela hacia otras latitudes, bueno, buscando, digamos, economías más bullantes, pero Fernando, para, está muy bien, está muy bien, pero tener sus tentáculos. Entiendo, ¿no? pero en estricto rigor, digamos, líderes criminales y terroristas que están cumpliendo condena no deberían poner un paso fuera de la cárcel, ni en Venezuela ni en ninguna parte del mundo, porque están en la cárcel. O sea, por lo tanto, el señor Trump, dentro de todas las cosas locas que a veces dice y habla y comenta, digamos, dice algo que es muy real en esta declaración. Sí, es real. Dice algo que es muy real, y se hace cargo de algo que nos afecta a todos, y yo te diría que nos afecta con mayor incidencia en esta parte del continente, donde efectivamente los mecanismos de control son mucho más flexibles que en los Estados Unidos, y habla un poco por todos nosotros, Trump. O sea,
Yo estoy haciéndoles ver acá el juego de verdades y de mentiras que hay en todo esto, digamos. Entonces Trump dice, mira lo que él ha hecho. Bueno, yo no puedo, por ejemplo, José ¿Sí? Antonio, yo no puedo decirles que todos los líderes de las cárceles huyeron hacia el sur o hacia el norte, todos. pero por ejemplo, en la cárcel de Tocorón, donde estaban los líderes del tren de Aragua, sí pudieron huir de esta cárcel. No, claro, no es información que esté pública, que uno pueda certificar, chequear y recontrachequear, pero cuando uno junta un relato con el otro, se va acercando a la verdad. O sea, aquí han parecido unos jerarcas del tren de Aragua comprando, digamos, no tengo idea, en la Sofri, no estoy poniendo un ejemplo ridículo. Pero lo que te quiero decir con esto es que Trump, con toda su locura y todo lo que lo pueden, digamos, uno puede disentir de él, le está pegando igual el palo al gato respecto de lo que estamos viviendo en el continente en relación a Venezuela. Mira lo que dice en esa declaración. Dice, aquí el señor Maduro, ¿qué es lo que ha hecho? Abrir la puerta de la cárcel, dejando a todos estos criminales salir. Lo dice de una manera, claro, generalista y bueno, pero así es Trump, da lo mismo. Pero está yendo un fenómeno que es muy profundo. Y dice, nos ha llenado de malas personas. Él habla por Estados Unidos. Uno podría extender eso a todo el resto del continente. Él pone el ejemplo de una persona en Colorado que intentó llamar, pedir ayuda, lo amenazaron, le cortaron un dedo. ¿No ha pasado esto en este país? ¿No han aparecido pedazos de personas por ahí? ¿No hemos tratado en este mismo programa prestamistas ilegales de distinta índole que han llamado para amenazar con cortar dedos, uñas, sacar pelo, no tengo idea si uno no paga la cuenta? Entonces Trump no está tan loco. Está loco un poquito. Pero en ese punto me parece que él da con una eventual, digamos, dimensión que es bastante real y concreta en relación a Venezuela. Porque déjame decirte, y Fernando lo va a reconocer, que hace 15 años o 10 años Venezuela era de un peligro brutal. Y hoy día uno puede hablar con algunos venezolanos y con contactos que uno tiene en Venezuela y efectivamente el índice de criminalidad ha bajado, si no a cero, pero bastante respecto a quienes se fueron hace 15 años escapando de criminales, ¿te fijas? Entonces, ¿dónde están esos criminales? En el resto del país. ¿Por qué? Porque Maduro sabía que esos criminales no le iban a dejar gobernar tranquilo. ¿Me entiendes? Entonces le dicen, ¿saben qué? Váyanse. Entonces mira la maldad, mira la maldad que hay detrás. Y Trump o Rubio o alguien en el gobierno norteamericano dio con ese mecanismo. ¿Me entiendes? Dio con ese mecanismo que nos afecta a nosotros aquí en Chile directamente. Sí, ¿cuántas veces hemos hablado de la presencia del tren de Aragua en Chile? Tanto es así que el señor Monsalve, que hoy día está preso, ni siquiera reconocía la presencia. Las primeras veces que se habló del tren de Aragua acá, no, si eso no tenemos ni una. Ya estaban metidos hasta Punta Arenas, bueno, no tenían ni idea. ¿Ah? Y hoy día, básicamente, líderes del tren de Aragua inundan las grandes urbes y las grandes metrópolis digamos, latinoamericanas desde Río Grande para abajo, gringa. Sí, bueno, parte de esa declaración hace alusión a eso, que es una realidad. Claro. Y los índices de criminalidad, sobre todo por el tema del tren de Aragua, fue también una realidad en los Estados Unidos, donde la vieron bastante negra, fue en el estado de Nueva York. Y ahí comenzaron entonces a combatirlo directamente y a eso hace alusión las palabras de Donald Trump. ¿Qué dice eso? Habla de la criminalidad, pero también habla de cómo ha ido disminuyendo el ingreso de droga, habla hasta de un 97% en territorio norteamericano luego de estos ataques de narcolancha, que han sido 29 hasta ahora, 105 los fallecidos. Pero lo más relevante que dice en un comienzo de esta entrevista es, sí, yo he hablado directamente y recientemente con Nicolás Maduro. La gran pregunta que se hace uno, Fernando, si está negociando o no su salida, porque tú hacías alusión a este reportaje del periodista del diario ABC español, David Aldanete, que da a conocer a través de fuentes informaciones de que estaría negociando esa salida. Y lo que me llama la atención, que si él lo hiciera, no iría a los países que uno estimaría o donde se le ha ofrecido ese asilo, que puede ser Cuba, Nicaragua, Turquía, Rusia, Irán, sino más bien habla de España. Y ahí me llama mucho la atención, Fernando, no sé si a ti también, que es el lugar escogido por la mayoría de los opositores venezolanos.
Bueno, sí, Leopoldo López, Antonio Ledesma viven en España. Y recuerden que allí también fue a parar el mayor general Miguel Rodríguez Torres, luego de estar detenido acá en Venezuela 2 años. Miguel Rodríguez Torres fue director del SEBIN, fue ministro del Interior de Hugo Chávez y participó en el golpe de Estado de 1992 junto a Chávez. Fue el que atacó la casona, la casa presidencial acá en Venezuela. Bueno, también está viviendo en España. Acuérdense que hay una relación allí entre España y el gobierno venezolano. Pedro Sánchez, está allí Rodríguez Zapatero, bueno, quien estaría también fungiendo como mediador en toda esta situación entre el gobierno de Venezuela y ese posible asilo en España a Nicolás Maduro, y seguramente quienes estarían negociando, es lo que se comenta, quienes estarían detrás de esta negociación son los hermanos Rodríguez acá en Venezuela. Llama la atención porque me acuerdo desde esa imagen el ¿por qué no te callas? ¿Te acuerdas? No, cuando claro. el rey le dice a Hugo Chávez, Sí, estoy pues, hablando... en la cumbre iberoamericana. Claro, y hay un momento ya de tensión y me acuerdo perfecto cuando él le dice el rey, ahora rey emérito, ¿por qué no te callas a Chávez? Si a mí... ¿Cómo ha cambiado? Bueno, sabemos que el presidente Pedro Sánchez es socialista. Mira, yo creo que Maduro en España me parecería como... Qué raro. Mira, como, no sé, o sea... La cosa más bizarra y extraña, pase gringa, vaya, tranquila. No, tranquila, bueno, si esto es televisión en vivo. Muy raro porque primero España está enfrentando, el gobierno socialista español no está en el mejor momento para nada, tiene una oposición, digamos, muy firme de parte del PP y de Vox, entonces no me parecería como algo así, qué amoroso que llega Maduro y le estamos dando asilo, me parece una locura. Se han mostrado, digamos, muy generosos con la oposición venezolana, pero no creo que traten de... Nadie quiere a Maduro en su país, seamos honestos. O sea, recibir a un dictador fugado o en una condición de escape, sabiendo que además vienen por él de la Corte Penal Internacional, de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, yo no sé, es como lo que se pusieron alegre acá cuando llegó Erich Honecker, bueno. O sea, nadie quería, o sea, no sé quién miércoles podría haber estado contento con que un general de la Alemania Oriental llegara para acá. Es como a nosotros nos llegó de rebote. Entonces, no es algo cómodo. Es como cuando se vino a instalar Fujimori aquí. O sea, estuvo acá y con juicio de extradición. Entonces, no es algo habitual ni algo agradable ni para la opinión pública ni para los políticos locales recibir un señor con el historial de Maduro. Pero es que yo creo que para el propio Pedro Sánchez no sería cómodo, porque Pedro Sánchez enfrenta 2 escándalos que están ligados de alguna manera con el gobierno de Nicolás Maduro. Primero, el momento en el que Delcy Rodríguez pudo haber pisado el aeropuerto de Barajas, sancionada, digamos, por la Unión Europea, y el otro es un rescate que hizo el gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea Plus Ultra, que está ligada también a Venezuela, un rescate en plena pandemia que digamos, a todas luces no es bien visto y el rescate, en España, ¿no? Y en el rescate, en ese ejercicio de rescate, entiendo que su mujer está involucrada de alguna u otra manera. Entonces, la verdad es que hay un escenario ahí que para Pedro Sánchez es un tremendo problema. Lo que yo sí quiero rescatar acá de Trump, con todas las excentricidades que pueda tener el señor Trump, es que Trump dibuja y dice lo que uno esperaría que dijeran en relación a Venezuela muchos otros líderes hemisféricos. O sea, cuando Trump dice, mira, aquí el señor Maduro ha dejado libre a criminales peligrosísimos y los ha enviado, él lo dice desde su egocentrismo norteamericano, entonces él dice para Estados Unidos, pero en realidad la repartición de criminales ha afectado a todos los países, a la mayoría de los países por lo pronto. Por lo pronto Colombia, por lo pronto Perú, nosotros, ¿me entiendes? Han aparecido líderes del Tren de Aragua en todos estos países, se han dado cuenta de crímenes vinculados a la mafia, de este tipo de mafia, en todos estos países. Y esto es responsabilidad de Maduro, y hace mucho tiempo que se sabía que había habido una operación en las cárceles venezolanas para descomprimir la situación de la seguridad en Venezuela y que nos había mandado a todos estos malandras para acá. Entonces, dentro de toda la, no sé, visión a lo mejor a veces como egótica de los Estados Unidos, Trump dice cosas que todos los
demás líderes hemisféricos saben qué pasa. Lo que pasa es que no lo verbalizan. ¿Me entienden? O sea, y te pongo el ejemplo nuestro por Fernando, perdón que sea... Soy chileno, ¿qué querés que haga? O sea, estoy más en cuenta de lo que pasa en Chile que en el resto del mundo. O sea, a nosotros nos violan la soberanía porque violaron nuestra soberanía con el caso Ojeda. A mí no me van a decir que no. Sí, pues. O sea, le entregamos asilo político a un militar, como sea, golpista, no golpista, no sé. No estoy justificando lo que habrá hecho Ojeda, no tengo idea. Pero por alguna razón el gobierno de Chile le asigna un asilo político. Un asilo político en cuanto a que estaba siendo perseguido en Venezuela. Esa es la razón, José. porque había sido un desertor, que había viajado a Colombia, que había organizado un intento de golpe, lo que sea. Y lo vienen a buscar a su casa, Fernando, a su casa en Estación Central, a varias cuadras del canal, no tan lejos. Entran en un edificio de departamentos en la noche, lo sacan en calzoncillo, en ropa interior. Todo esto grabado por las cámaras del edificio. Se lo llevan, se desaparece y algunas semanas después aparece su cuerpo como cercenado, no tengo idea, debajo de una capa de cal. Como a 1 metro de profundidad. No A 1 metro de profundidad en una toma o en un campamento en Cerrillo o Maipú, no lo recuerdo exactamente. Nosotros, evidentemente, empezamos a investigar. Desde la Fiscalía se sospecha de que la orden había venido desde Caracas. En algún momento, no sé si en medio del caso Ojeda o antes del caso Ojeda, nosotros mandamos a un ex subsecretario a que por favor estableciera vínculos con Venezuela para resolver ese y tantos otros casos. Hoy día el subsecretario está preso. todo mal. Esto es como una historia, esto es para llevarlo al cine. Sí, todo mal. Está preso porque supuestamente violó a una funcionaria de la misma subsecretaría. Mira lo que te estoy diciendo. Entonces, el único miembro del gobierno que viajó a Venezuela y que puede haber tenido algo de información respecto a lo que está pasando en Venezuela en relación al resto del continente y específicamente a nosotros, hoy día está en prisión preventiva, bueno, por violador. O sea, es una cosa, pero realmente yo no sé quién escribió este guión. Entonces hoy día nosotros no tenemos ni un vínculo con Venezuela, no tenemos ningún tipo de puente para enviar a los connacionales que se quieran devolver, saber qué es lo que está pasando, en qué quedó el caso Ojeda y tantos otros casos parecidos. Y nuestro embajador en Venezuela, el último embajador en Venezuela, don Jaime Ganmuri, hoy día está en la televisión pública. No sé cuánto sabe Jaime Ganmuri de televisión pública, la verdad. O sea, hasta donde sé, no sé cómo pudo uno pasar de la embajada venezolana a TVN. Rarísimo, ¿ah? Como el multitask. ¿Por qué se ríen? Pero sí es verdad. Entonces, tampoco nosotros, chilenos, desde nuestra administración, y me cuento porque soy chileno, hemos hecho mucho por verbalizar y visibilizar el daño que le ha hecho el régimen de Maduro al continente. Entonces viene un señor como Trump, con todo su estilo, su verborrea, muchos creen su agresividad, lo que sea, pero entre tanto y tanto se le salen unas cuantas verdades, pues, bueno. Se le salen unas cuantas verdades. Entonces dice, ¿sabes lo que ha hecho Maduro? Llenarnos de criminales. Y es verdad, pues. ¿O alguien lo podría discutir? Nada, pues todo. Ahí se las dejo, como un editorial. No, como- Mariane. Sí, lo que pasa que también llama la atención es que el mismo presidente de Estados Unidos confirme que recientemente habló una vez más con Nicolás Maduro. Desconocemos qué se habló en esa conversación telefónica. Evidentemente no entregó detalles. Sí, hay reportes de la prensa que estaría negociando esa salida y hemos tenido alguna respuesta desde Nicolás Maduro afirmando que efectivamente ha sostenido una nueva comunicación con él. Fernando. No, ayer no dijo nada de esto. Quien lo hizo público fue Donald Trump, pero el propio Nicolás Maduro ayer, dentro de todo lo que dijo en una localidad acá en Caracas, pues no dijo que continuaban esas conversaciones con Donald Trump, ¿no? Más bien, habló acerca de la Fuerza Armada y de que la Fuerza Armada venezolana no está entrenada para bombardear, como haciendo unas similitudes, bombardear niños en Gaza
Entonces, pero más allá de eso, no hizo referencia, digamos, a alguna conversación más allá de la que sabíamos. Bueno, y ahora Donald Trump revela que esas conversaciones han continuado, ¿no? Sí, conversaciones que han continuado y eso deja en evidencia que hay comunicación directa, porque es de tú a tú. Aquí no hay intermediarios como se pensó en el pasado. O sea, una vez más, hay una conversación directa, se está o no negociando, porque él mismo pregunta y una y otra vez Nicolás Maduro, ¿qué quiere realmente Estados Unidos? ¿Quiere mi petróleo? No, quiere primero la caída del régimen, evidentemente también el tema comercial, el tema económico pesa. Te despedimos, Fernando, una vez más, muchas gracias y esperando también la posibilidad de que haya alguna reacción por parte de Maduro respecto a este ataque en territorio venezolano, según lo ha afirmado el presidente Donald Trump en este muelle en la zona del estado de Zulia, como tú nos estabas precisando. Gracias, Fernando. Gracias, Saludos. Fernando. Ahora, una última cosita respecto al ataque. Así es, chao. Chao, que te vaya bien. Si Estados Unidos ha andado mostrando a cuanta lancha, barcaza, canoa o tabla se le pasa por delante, digamos, porque no han escatimado en liberar imágenes de ataques a cualquier, digamos, embarcación pequeña, mediana o grande, digamos. ¿Ustedes creen de verdad, estoy aplicando la lógica solamente, que no van a liberar imágenes de un ataque en suelo venezolano? Me parecería rarísimo que no. Por eso mismo, pues esto es un juego de mesa, donde cada uno redobla la apuesta, pero no tiene que ver con la verdad, tiene que ver con lo que se dice de la verdad. La política es así y ha sido siempre así. Bienvenido al mundo real. Yo le digo a todos esos políticos, a todos esos dirigentes sociales o políticos, jóvenes que tienen un espíritu altruista. Puede que yo esté muy viejo ya y ya estoy descreído, desesperanzado. Pero la política siempre ha sido un gallito por el relato, no por la verdad. Es quien impone lo que se dice de la verdad. Entonces, el señor Trump dice que atacó una planta o no tengo idea qué diablos atacó en la costa venezolana, pero no hay ni una imagen. No, ninguna. Pero basta que ataquen una tabla en el océano y muestran la imagen, la liberan y los misiles y como que apunterizados con ¿me los entiendes? misiles. Entonces, ¿qué sentido tendría haberse anotado un punto tan importante como atacar suelo venezolano y decirlo como al pasar? Como, oye, no, sí, mira, no, si ayer atacamos, hay una base que está ahí en la costa, pero no. Si cada vez que ataca una lancha pedorra, que no sabemos ni siquiera si lleva droga, chorito, almeja o qué es lo que lleva, la CIA lo difunde, el gobierno lo difunde y se lo entrega a todas las cadenas internacionales. Y fíjate, ahora, después de un gran ataque en suelo venezolano, no hay imágenes, no existen. Entonces, mira, somos pelotudos hasta el último día del año nomás. Hasta el último día del año, Hasta el último día del año. ¿Qué más tiene en la agenda? Mañana es el último día del año, así que hasta mañana nos queda de ser pelotudo, José Antonio.